Listo, ya iniciamos grabación. A todos les sale la política de privacidad. Listo, para que quede guardada de una vez. Muy bien, entonces lo que vamos a hacer hoy es a solucionar las preguntas que ustedes tengan en torno a el taller número 4. Les cuento que este taller número 4, pues todos van a sumar para el final. El final se los debo estar entregando la semana entrante. ¿Sí? Y la idea es que este taller sea un taller mucho, o sea, la presentación sea una presentación más formal, una presentación en PowerPoint, una presentación pues que sea estéticamente bonita, pues, ¿no es cierto? Porque es que la idea de lo que estamos haciendo es qué es lo que ustedes le van a entregar al cliente cuando el cliente les llegue con un lote y tenga unas condiciones X, ¿cierto? Entonces lo importante es que hagan una presentación estéticamente bonita, que se vea pues bien. Uno, dos, que tenga toda la información. Aquí lo que se pretende es explicarle al cliente todos los elementos o todos los inconvenientes o todos los beneficios que tiene el predio, ¿sí? Entonces es importante decirle al cliente dónde está el lote, ¿cierto? Ese lote está vinculado a un plan parcial, dentro de ese plan parcial está vinculado a una unidad de actuación urbanística, cómo es el lote frente a la unidad de actuación urbanística, ¿sí? Y cuáles son los procesos que hay que seguir. ¿Por qué no se trabaja con el área del lote, sino que se trabaja con el área de toda la unidad de actuación urbanística? Eso hay que explicarlo, porque el cliente no lo sabe, ¿sí? Entonces, como lo que se pretende es explicarle al cliente todas las cosas del lote, hay que hacer una cosa bonita. ¿Por qué? Porque lo que se pretende no es solamente hacer este trabajo, lo que se pretende es que haciendo este trabajo consigamos que el cliente nos contrate para hacer el diseño de lo que se va a hacer allá. Por eso, mire que cada vez hemos avanzado. Hoy en este taller no solamente hay que entregar los datos del predio, lo que tiene que ceder y todo, sino también le tenemos que explicar cómo sería el planteamiento urbano. Por eso hay que hacer una planta pues de ocupación del predio en primer piso, ¿no es cierto? Sin diseños interiores ni nada, sino una planta de ocupación de ese primer piso y cómo esa volumetría se va a ver, ¿sí? Que eso ya es un problema de diseño, ¿sí? Ustedes lo tendrán que ver con relación, obviamente, al predio o al lote donde ustedes van a trabajar y a la unidad de actuación urbanística en la que vayan a trabajar, ¿ok? Eso es lo importante de esta presentación. Por eso dice claramente, es una presentación en PowerPoint, no es una presentación que ustedes hagan a mano todo el trabajo, no, es una presentación bien hecha, bien clara, que quede, que el cliente pues pueda apreciar todo lo que le tenemos que contar, ¿ok? Bueno, muy bien, ahora ya estamos casi todos, entonces vamos con tu pregunta, Sebastián. Bueno, profe, que por ejemplo viendo la consulta del POT, pues el MapGIS, uno ve que por ejemplo el lote que nos diste está en un polígono de renovación diferente pues al plan parcial. Entonces eso, Sí, la clase pasada nos dice que que iban a ser unos planes diferentes parciales, que iban a ser de sí, particulares. En el sí. caso de nosotros es de vértice, ¿cierto? Pero entonces ahí la pregunta es, ¿cuál utilizamos para ese trabajo? Y la segunda es, en caso real, uno cuál utilizaría y cuál es válido, o si los dos son válidos, ¿por qué? Claro, te voy a mostrar, voy a compartir pantalla, ¿cierto? Y mientras voy compartiendo pantalla y voy entrando a la página del municipio de Medellín, ¿cierto? Quiero contarles que dependiendo de la fecha cuando se hizo el plan parcial, tiene un nombre diferente. ¿Por qué tiene un nombre diferente? Porque es que resulta que los planes parciales, ¿sí? Se vienen formulando desde el año, no, el primer plan parcial que se hizo en Colombia se hizo aquí en Naranjal, ¿cierto? Y tiene un código. En el momento en que se hizo el plan de ordenamiento territorial de Medellín, en el año 62, que fue revisado posteriormente en el 2006 y que posteriormente volvió a ser revisado en el 2014,
las zonas han ido cambiando. Medellín ha ido cambiando los tratamientos, ¿sí? Antes había tratamientos de redesarrollo, ¿sí? Había tratamientos de renovación urbana y de redesarrollo. Entonces, por ejemplo, hay alguno que tiene un polígono que es el Z2 Red 28 o el Z2 Red, Z2 Red 3 creo que es, no recuerdo, pero lo importante es que esos planes parciales están hechos y aprobados antes de el 2014, antes de que estuviera funcionando el acuerdo 48 del 2014. Entonces, por eso tienen un nombre diferente. Por eso, cuando les di la dirección del predio, les puse al frente cómo se llamaba el plan parcial sobre el cual ustedes debían intervenir. ¿Ok? Entonces, ¿con cuál hay que trabajar? Con el que está ahí, ¿cierto? Si es tu polígono, ¿qué polígono es, Sebastián? Profe, el mío es Santa María de Los Ángeles, ¿cierto? Listo, muy bien. Y entonces ahí las dos, el plan parcial de Red 9, el que nos enviaste, pero el otro que es más actualizado está en el polígono de renovación. Sí, pero lo vamos a trabajar con el de Red 9. ¿Por qué lo vamos a trabajar? Porque es el que estaría vigente en este momento, ¿cierto? Sí, y porque lo que se pretende es que aprendamos a mirar los planes parciales que no son hechos por el municipio. Los planes parciales hechos por el municipio de Medellín casi todos son parecidos, sobre todo los que se hicieron después del 2014. Sí, y aquí lo que pretendemos es que miremos cómo hacen los particulares los planes parciales o cómo se hacían los planes parciales o cómo se hicieron planes parciales antes del 2014. Sí, por eso es esa la apreciación y por eso, para que no fueran a buscar otro, les puse específicamente el nombre del plan parcial. Sí, porque también, como les dije, la semana pasada o la antepasada, ¿cierto? Siempre que salga un polígono de renovación, ¿cierto? Hay que consultar el plan parcial, ¿sí? Si lo miráramos antes del 2014, es decir, con los polígonos de renovación, ¿cierto? Que son los de redesarrollo y esos, también esos eran obligatoriamente plan parcial. Entonces, yo entro por aquí a planes parciales. El plan de Santa María de Los Ángeles está en la zona 5. Sí, yo entro aquí a la zona 5 de planes parciales. Sí, y trabajo con el plan parcial que hay aquí. Cierto que es este que se llama Santa María de Los Ángeles. Aquí está el decreto, ¿cierto? Mira que el plan parcial fue hecho en el 2007 y en el 2018, en el 2017 y le hicieron una prórroga. Entonces, ese es el plan parcial que está vigente. Es sobre ese que se debe trabajar, ¿ok? ¿Sí? Entonces, ¿qué debes hacer? Consultar este decreto y mirar los planos que hay aquí. El documento técnico te puede ayudar a algunas cosas en las que tengas dudas, pero el decreto, el 1191 del 2007 y la planimetría es lo que te ayuda a consultar y poder ir adelante con el plan parcial. ¿Ok? Con el taller, perdón. Listo, profe. Y, por ejemplo, ahí el lote pues de la dirección que nos diste también, aparentemente es como toda la unidad de actuación. Y, o sea, en ese plan parcial, pues no había un plano que dividiera las unidades de actuación como el del municipio. Ahí hay que tomar entonces en cuenta que... Perfecto. Si lo miras en el decreto, vas a ver cómo los planes parciales, las unidades de actuación urbanística están definidas. Ellos están hablando de, creo que 3 manzanas, la 19, la 11 y la 10, creo que son las sobre las que se actúan y sobre cada una de esas hacen unidades de actuación urbanística. Vamos a abrir el decreto y miramos que el lote, cualquiera que sea, está dentro de una unidad de actuación urbanística. ¿Sí? Y dentro de los planos también está cómo se ven esas unidades de actuación urbanística dentro de esos lotes, perdón, dentro de las unidades de actuación urbanística. ¿Sí?
Vamos a bajar aquí, ¿sí? De hecho, este plano, por ejemplo, tiene este plan parcial tiene varias áreas de manejo especial. Esperemos que cargue bien, que no ha querido cargar todo. Sí, generalmente en esta primera parte donde se ve el modelo y los objetivos, sí, y las estrategias, posteriormente nos van a salir las áreas de planificación, ¿cierto? Estos son los datos completos de ese plan parcial, ¿cierto? Mira que están hablando de la manzana 10, de la manzana 11 y de la manzana 19. ¿Listo? ¿Sí? Aquí nos dicen cuáles son los lotes que se van a intervenir, cuáles son los lotes de la manzana 1, de la manzana 11 y de la manzana 19, ¿sí? Y nos establecen las áreas de actuación urbanística, ¿sí? Entonces nos dicen que la unidad de actuación urbanística tiene el predio 1, el 9 y el 13, la unidad de actuación urbanística 2 tiene el 2, el 3, el 4, así, mira que no hay ninguna que no tenga sino la que menos tiene, perdón, tiene 2 lotes. ¿Listo? Entonces tienes que revisar eso. Y después me dicen cuáles son los lotes, perdón, estas son las manzanas, los lotes dentro de la manzana con su área, ¿cierto? Estas son las áreas de manejo especial, ¿sí? Y así sucesivamente, pues si lo miras, debes de revisarlo bien porque esa información sí está clara. Listo, si miramos los planes, esta planimetría, vamos a abrirla. Y la planimetría también tiene esa información, ¿sí? Creo que incluso la tiene por colores, pero no recuerdo. Sí, tienen que entender pues que yo leí los planes parciales, pero y no me los sé de memoria. Escogí realmente los que fueran más sencillos de entender, ¿sí? Porque si ustedes ven hay muchos planes parciales, sí, pero hay unos un poquito más complicados y no quise que nos entraras con esos poquitos más complicados. Eso en el momento en que ustedes empiecen a ejercer su labor y les toque hacer este trabajo, pues tendrán que hacer lo más importante, es leer el plan parcial. No solamente mirarlo como lo acabo de mirar, sino leerlo completamente para que eso nos solucione las dudas. Mientras carga esto, ¿hay alguna otra pregunta? Sí, profe. Valentina, a mí nos tocó el plan parcial Z5 Red 7, que es el de Argos. Sí, Una es el de pregunta. Argos, no, el de Villa Carlota. El de Argos no es el de Villa Carlota. Entonces nos pusiste en el Excel que era el plan parcial ese. No, pero entonces me equivoqué. Debería ser el de Argos, no era el de Villa Carlota. Miremoslo aquí. Voy a mirar. Mira, Z5, mira, Z5 Red 7. Si puse Argos me equivoqué, qué pena. Pero mira que dice Villa Carlota, Z5 Red 7. Ahí lo estás Mm, viendo en la pantalla, ¿no es cierto? sí, sí. Ese Ah, es el plan ah, parcial. Mira que ah, este plan parcial tiene una cosa interesante. El decreto inicial se hizo en el 2007. Aquí lo pueden ver que se hizo en el 2007. Sí, en el 2007 se hizo, se puso que se iba a desarrollar en 10 años. Cuando se cumplieron los 10 años no se había desarrollado todo, sino solamente un edificio que es el de Servientrega, ¿cierto? Y ahora que están construyendo una cosa nueva aquí, ¿qué les tocó hacer? Buscar que se prorrogara el plan parcial. Entonces, por eso, mira que sale un decreto de prórroga. Sí, ujú. el decreto de prórroga básicamente no cambia mucho dentro del otro decreto, de este del 2007, simplemente dice que se prorroga el tiempo en tanta situación, pues listo. Entonces, es plan parcial de Villa Ah, Carlota. listo. Bueno, pero una ¿Listo? pregunta igual así general. Cuando ponen que un lote es dicente, ¿a qué se refieren? ¿Cómo? Por ejemplo, en el plan parcial de Ah, arriba de datos.
Aparece Claro, lo que que pasa es lote es que, Dicente. claro, lo que pasa es que ese lote se llamaba Dicente porque ahí estaba una productora de cementos de Argos, que Argos se llamaba Argos en un momento, pero pasó a llamarse después Dicente cuando se integró con otras productoras de cemento, ¿cierto? Dicente significa distribuidora de cementos, ¿listo? Entonces ahí hacían las mezclas, de hecho las mezclas para el metro las hicieron en ese lote. Listo. Cuando ya pasó el tiempo y ellos se tuvieron que mover de ahí, que se movieron para ahí por Coca-Cola, por la glorieta de Coca-Cola, ¿cierto? Dejaron ese lote y se movieron para allá. Y en ese lote lo compró Bancolombia e hizo el edificio Bancolombia. ¿Sí? Listo. Entonces Vicente era el propietario del lote que estaba ubicado ahí. ¿Ok? Listo, profe, gracias. Listo, vamos a ver si ya nos cargaron los planitos aquí. Que es que se ven. Ah, bueno, mire. Profe, Aquí, dime. entonces, por ejemplo, si uno busca en MapGIS, el tratamiento, por ejemplo, de mi lote dice que es de renovación, pero entonces Sí, vamos a trabajar con este. sí, vamos Entonces a ahí si trabajar uno con este. estuviera, sí, pero si uno estuviera en la vida laboral ya, ¿se trabaja con este o con el otro? Se trabaja con el que esté vigente. ¿Sí? Este plan parcial está vigente y si tu lote está en una de estas manzanas, ¿no es cierto? Que están aquí definidas. Mira, las estoy moviendo, espérate. Voy a disminuir esta cosa aquí. ¿Cierto? Mira que me están mostrando la situación de las vías, la situación de los andenes. Sí, aquí más abajito vamos a ver cómo me va a mostrar los lotes. Es que esto es muy lento. Sí, me muestran la situación actual de lo que hay y me establece que esas son las áreas de manejo especial. Sí, entonces mira aquí me muestra las manzanas sobre las que se van a actuar. Las que están en rojo no se actúan es sobre esta manzana 19, esta es la 11 y esta es la 10. Listo. Las otras cosas son áreas de manejo especial. Listo. Y en esas manzanas que vimos, ¿cierto? Aquí más abajo me van a aparecer las unidades de actuación urbanística. Sí, mira que aquí me están mostrando densidades, me están mostrando eh, conexiones peatonales, ¿sí? Aquí me muestran los predios, aquí me están mostrando los lotes independientes, ¿sí? Aquí cómo son las manzanas sobre las que se van a actuar, ¿cierto? Y no sé si en este es como aparecen las unidades de actuación urbanística. Sí. Plan manzanas 10 y 11, plan manzanas 19, ¿sí? Mira, aquí están las unidades de actuación urbanística. Listo. Entonces, con este cuadro general de áreas es que lo tendrías que mirar y con los colores que están aquí arriba. Listo. Este tiene los desarrollos como ellos ven el plan parcial desarrollado. ¿Sí? Que les puede servir, pero no para que lo copien, sino para que ustedes hagan su planteamiento independiente al que ellos tienen. ¿Ok? ¿Sí? Sí, Pablo, ya. Entonces, mira que te corresponde una manzana, eh, entonces deberías trabajar sobre la unidad de actuación urbanística de esa manzana y los lotes que corresponden a la manzana 10, a la 11 o a la 19. Por eso es importante, insisto, y posiblemente les diga hoy muchas veces que es importante que lean este decreto, porque el decreto les puede hacer muchas claridades en torno a algunas dudas que tengan. De todas maneras, pues yo espero que hoy solucionemos las dudas. Si de pronto les quedan dudas y a las 2 de la mañana dicen, ay, Juan madre, tengo esta duda, me la pueden escribir y yo se la responderé, obviamente, a una hora apropiada. ¿Listo? Profe, tengo una duda. Dime qué dudas tienes.
En este trabajo también debemos aplicar las cargas y beneficios, o eso todavía no. No, claro que hay que ponerlas, porque es que mira que, ¿qué son las cargas? ¿Qué son las cargas? ¿Cierto? Las cargas son lo que tengo que saber. Entonces, todos los planes parciales, ¿cierto? Vamos a ver que hacia el final de los planes parciales, ¿cierto? Me van a decir, mira, aquí me están diciendo edificabilidad. ¿Qué es la edificabilidad? Son beneficios. ¿Listo? Y más abajo me van a decir qué son las sesiones. ¿Qué son las sesiones? Son las cargas, ¿sí? Entonces, cargas y beneficios. Hay que mencionarlos, claro, ¿cierto? Si yo tuviera, por ejemplo, la unidad de actuación 1 sobre este plan parcial, tendría que decir que tengo unas cargas, ¿no es cierto? Para área de suelo, para vía tantos metros, para sesión de suelo por unidad de acuerdo a la norma 1400 tanto, suelo para sesión para plazoletas tanto, suelo de sesión para zonas verdes públicas tanto, ¿sí? Todos los planes parciales tienen una tablita donde aparecen las sesiones y hay que poner las sesiones, claro. Ah, listo, profe. Gracias. Ok. Profe, otra pregunta. Claro, todas las preguntas que quieran. ¿El área de catastro viene siendo lo mismo que el área bruta? Jessica, sí, el área de catastro básicamente, eso quiere decir que tú estás trabajando con el plan parcial de Berfit, ¿no es cierto? Sí, profe. El plan parcial de Berfit trae las áreas de catastro y las áreas de catastro son las áreas brutas. Tengo que decir que a diferencia de los planes parciales y de la norma del municipio de Medellín, ¿cierto? Algunos planes parciales por autorización del mismo municipio no se trabaja con el área neta, sino que se trabaja con el área bruta. Esa es una ventaja, ¿no es cierto?, que tienen algunos planes parciales o que se permitió en algunos planes parciales en los cuales se favorecía la edificabilidad, trabajando la edificabilidad con el área bruta y no con el área neta. El de Everfit es uno que tiene esa cualidad, ¿cierto? Si tú miras en Everfit, prácticamente no salen las áreas netas, sino que solamente salen las áreas brutas. ¿Ok? Profe, entonces no tengo que sacar el área neta. No, es que uno en este ejercicio no tiene que calcular nada. En este edificio tiene que leer el plan parcial y poner lo que dice el plan parcial que es. ¿Qué tiene que calcular? Eso sí, tiene que calcular los parqueaderos. Eso sí hay que calcular porque son muy importantes. Los parqueaderos son muy importantes y ya pues hemos visto cómo se calculan los parqueaderos, que es una fórmula muy sencilla, pues. Ah, listo, profe. ¿Listo? Gracias. Profe, Listo, ya. en el de Naranjal se trabaja también con el área bruta. El de Naranjal, creo que sí, se trabaja con el área bruta. Espérate, miremos qué dice el de Naranjal. Porque el de Naranjal fue el primer plan parcial que se hizo en Colombia, ¿cierto? Y tiene unas características muy particulares, ¿cierto? De hecho, se formuló en el 2000, fue revisado en el 2009 y ahora veo que tiene una nueva revisión que lo amplía, ¿cierto? Mira que tiene un documento técnico que lo modifica en el 2018. Este es el decreto, el 1309 del 2009, ¿cierto? Creo que es del 2009. Sí, mira, el 2009. Este es el decreto básico, ¿cierto? Entonces, si nos miramos para acá abajo, ¿cierto? Uno va bajando, insisto, lo deben leer. Así como yo lo estoy pasando, pues es para mostrarle cosas, porque pues no nos podemos poner a leer el documento y este que tiene 80 hojas o uno que tiene 35, nos daría mucha dificultad. Pero es importante, sobre todo para que lo vayan teniendo presente, ¿sí? Toda la parte del modelo de ocupación y todas esas cosas, porque nos interesa eso para el final. Aquí está el área de planificación, aquí están todas las unidades de actuación urbanística y aquí están hablando del área bruta de cada uno de los lotes que están dentro de la unidad de actuación urbanística. ¿Sí ven? Mire que me muestra unidad de actuación urbanística número 2. Me dice el código catastral del predio, el COBAMA lote, ¿cierto? Y el área del predio. ¿Listo?
Vámonos a irnos más abajo. Entonces miren que aquí se trabaja con el área bruta del lote. ¿Sí? Me determinan las áreas de manejo especial, ¿cierto? Y nos tenemos que ir hasta donde están la edificabilidad para saber si se está trabajando con el área neta o con el área bruta. Yo creo que es con el área bruta. Formas de ocupación. Aquí me dicen para cada unidad, ¿no es cierto? Miren lo que me dice que debo hacer. Por ejemplo, en la unidad 3, comprende el desarrollo de proyectos compuestos por plataforma de 2 a 4 pisos, zócalo urbano, destinada a actividades diferentes a vivienda y en alturas multifamiliares que se pueden construir hasta la altura máxima permitida por la Aeronáutica Civil y el municipio de Medellín para este sector, según el decreto 266 del 2006. En el subsuelo de esta unidad de actuación urbanística o de gestión se construirá parcialmente calle 45 del centro de comercio y servicios descritos en los artículos anteriores del plano 09, aprovechamiento del subsuelo. Listo. Entonces mire que para cada una de las unidades está, ¿cierto? Mire que me dicen, miren que aquí me aparece el área neta. Entonces yo no tendría que buscar el área neta porque ahí la tengo, ¿cierto? Y me dice que esta área neta, el área máxima a ocupar en el primer piso son 4.487, es decir, que el índice de ocupación aquí uno podría entender que es casi el 50% para ese primero. Para este segundo, posiblemente el área a ocupar sea también más o menos la mitad, un poquito menos. Aquí también, pero mire la unidad de actuación urbanística 4, si el área neta son 7.623 y el área a ocupar en el primer piso son 2.900, ¿cierto? Ahí me está diciendo simplemente que el índice de ocupación para ese lote es 2.900 dividido 7.623, ¿sí? Ahí habría que hacer esa operación. ¿Listo? Porque no nos la dice y para cada uno de los predios es diferente. Entonces voy a hacer la operación. Me dice aquí, que la estoy haciendo aquí en el celular, qué pena. 2.900 dividido 7.623.39 igual, eso por 100. ¿Cierto? Me dice que el índice de ocupación para en esa unidad de actuación urbanística es de el 38%, 38.04%, ¿cierto? Y así lo podría hacer con cualquiera, ¿sí? ¿Ok? Pero mira que sí están mencionando las áreas netas, ¿sí? Mira que aquí te dicen cuál es el área bruta, cuál es el porcentaje del área bruta con respecto a todo el predio y cuáles son los metros cuadrados a edificar, ¿cierto? Y me dice, aquí arriba, me dice que el rango del índice de construcción está entre 1.5 y 6%, ¿cierto? Y como índice de ocupación, ¿no es cierto? Me dice el 70%, ¿sí? Pero para cada uno es diferente. Entonces, por ejemplo, si yo quiero saber cuál es el índice de construcción de la unidad de actuación urbanística número 1, que puede ser entre 1.5 y 6, lo que tengo que hacer es hacer la división, ¿sí? De este 39.902.95 dividido este valor. Espérense, saquemos aquí la calculadora para que la operación quede grabada de cómo se haría en el caso. Para cada plan parcial las cosas son diferentes. Entonces, por eso cada uno tiene que leerse un plan parcial a ver qué es lo que le corresponde a su plan parcial. Listo. Vamos a decir calculadora, vamos a abrir la aplicación. Y la estará abriendo. Aquí no la está abriendo. ¿Cierto? Entonces, si yo quiero saber el índice de ocupación para esa unidad de actuación urbanística número 1, simplemente lo que tendría que hacer es dividir. Funciona calculadora, por favor.
39.902.95 dividido 15.965 punto, perdón, coma 20. ¿Sí? Es decir, divido este total de metros cuadrados que voy a poder construir dividido el área bruta del lote, ¿cierto? Miren que aquí el área total a construir se calcula con el área bruta, como dije ahora. ¿Cuál es el índice de construcción? 2.4993, ¿cierto? Si quieren lo resumen en 2.49 y lo dejan ahí. Si quieren podrían copiar todo ese número. ¿Sí? Entonces, si vieron cómo se calcula ese valor, en este caso específico, para cada plan parcial es diferente. ¿Sí? Miren que aquí me dice que los índices de construcción se calcularán entre 1.5 y 6.0 sobre el área bruta del predio. ¿Listo? ¿Preguntas? ¿Quedó claro lo de Naranjal? Sí, profe, gracias. Listo. Profe, yo tengo una pregunta. Dime, Sebastián. ¿Puedo compartir pantalla, por favor? Claro, claro que sí. A ver, comparto pantalla. Ahí estás viendo. Todavía no, pero debe estar subiendo. Ahí sí ya está subiendo. Listo. Profe, mira, el lote de nosotros es este, ¿cierto? Es esa esquina, sí. Ajá. Que en el plan sería esta esquina de acá. Entonces dice Sí, que la unidad de actuación es la número 3. sí, Entonces que tiene sería esos dos toda... lotecitos. Ok, porque Sí, si uno mira acá dice edificabilidad asignada a las unidades de actuación. Entonces sí, mira que la unidad de actuación 3, que es la que nos tocó, está en la manzana 10. sí. Pero hay unas unidades de actuación, por ejemplo la 2, que está dividida en dos manzanas, esta y esta, que sería todo eso. Ujú. Eso, pues, primera vez que veo eso así, que están como en diferentes manzanas. Sí, pero están dentro de la misma unidad de actuación urbanística, ¿cierto? Ahí lo que pasa es que como tienen eh, esa quebrada los integra. Ya. Ah, ¿Sí? bueno. Pero en este caso Precisamente porque, dime, solo sería este 3, ¿cierto? sí, es ese En 3 estos dos nomás, lotes. Ok. en esos dos lotes, donde ustedes tendrían que hacer su proceso constructivo. ¿Sí? Ahí es donde ustedes tienen que meter cómo va a ser su plano en planta del primer piso y cómo va a ser su volumetría, cómo se desarrolla ese edificio hacia arriba. Les recuerdo que es muy importante que tengan presente todo lo que tiene que ver ¿con qué? Iluminación y ventilación para los predios, ¿ok? Listo, profe, gracias. Eso también están en otros planes parciales, que las unidades de actuación se dividen en dos manzanas y así. Es posible, creo que no en el de aquí, pero por ejemplo, el plan parcial de la cumbre tiene esa característica, ¿cierto? Eh, ¿Cuál otro? Por ejemplo, en el de Villa Carlota, ¿cierto? Hay vías que los interrumpen y están metidas dentro de las unidades de actuación urbanística, ¿sí? De hecho, si miramos en los que hizo el municipio, las vías, ¿no es cierto?, incorporan. De hecho, en el trabajo anterior, a algunos compañeros les tocó una unidad de actuación urbanística en el plan parcial del Perpetuo Socorro que involucraba dos manzanas, ¿sí?
que involucraba una manzana, una vía y otra manzana, ¿cierto? Y en este posiblemente a algunos en Sevilla también les tocó un predio que la unidad de actuación urbanística involucra dos manzanas, una manzana, una vía y la otra manzana. Sí se puede, claro. Eso es una cuestión de organización de quien hace el plan parcial, ¿cierto? De hecho, es posible que en ese plan parcial como el que tú estás trabajando, el de Santa María de los Ángeles, ¿cierto? El dueño de esos lotes separados por la vía fuera el mismo dueño, ¿sí? Y lo que está haciendo es para poder desarrollar el mismo, esos dos lotes, ¿cierto? Los plantea en una sola unidad de actuación urbanística, ¿sí? Es una manera de facilitar el proceso constructivo posterior al plan parcial. Sobre todo si yo soy dueño de los lotes, pues. ¿Ok? Profe, pero por ejemplo ahí la cuestión es que en ese plan parcial hacen un loteo que lo ponen como existente, ¿cierto? Pero ese loteo, al verlo en MapGIS, el lote es mucho más pequeño de lo que muestra en ese plan parcial. Por No te ejemplo, sabría decir, Sebastián. mira, profe, no sé si está viendo ahí. Ahí lo estaba mostrando, sí. Por ejemplo, mira que acá está la esquina, ¿cierto? Y mira que Sí. acá termina la otra esquina. Y en el loteo, mira que el lote 6 y el 5 es el que lo conforma, pero mira que el Sí. lote 6 no es todo eso el lote de la dirección que nos dice, sino que solamente es la mitad. Sí. ¿Cómo se llama eso? Eso lo vimos la semana pasada. ¿Cómo se llama eso? Cuando yo junto todos los lotes y los loteo de una manera diferente. ¿Sí? ¿Te acuerdas que vimos eso en la clase de la semana pasada? No recuerdo el nombre, profe, pero sí. Sí, eso se llama integración urbanística o... se me olvidó. Voy a tener que buscar la presentación. Yo creo que esa presentación ya la subía al blog. ¿Sí? Aquí no está. Aquí está planes parciales. Creo que está aquí. Vamos a ver si está aquí. Integración urbanística y reajuste de tierra. Eso se llama reajuste de tierra, Sebastián. ¿Cierto? Adicionalmente, si miras, sí, en ese MapGIS que me mostraste, la otra posibilidad es que ahí haya una área de manejo especial, ¿cierto? Ese pedazo de lote adicional que falta, ¿no es cierto?, puede corresponder a un edificio que ya está construido, entonces se pone como área de manejo especial, ¿sí? Yo ya cerré ese documento, aquí no lo cerré, pero... Es este y es un parque, pues por ejemplo, esta es la clínica. Y esto de acá es por eso, pero la parque. clínica ya está construida. Entonces, por eso esa clínica se pone como área de manejo especial. Y el otro pedazo de lote se junta, entonces se hace un reloteo, ¿cierto? O incluso, pues como ese pedazo de lote de la clínica ya está utilizado, se pone como área de manejo especial dentro de esa manzana y por eso queda el lote más pequeño también. Esa es otra forma de mirarlo. Sino que el lote que nos diste es la clínica, ¿cierto? Sí. Entonces, pero esta esquina no está consolidada Pero en el plan compárteme parcial que no nos como estás... AMI. Espérate un momentico. Sí. Ahí ya estás viendo, Lo que profe. pasa, la otra cosa, Sebastián, es que los planes parciales, desde el momento en que se hizo ese plan parcial, ya se han ido desarrollando. Listo. Entonces, eso fue lo que desarrollaron en esa unidad de actuación urbanística ya, ¿cierto? Estamos asumiendo que tú estás cogiendo el lote antes de que se hiciera esa ejecución, ¿cierto? Porque esa edificación es realmente nueva.
Esa clínica del Campestre es relativamente nueva, ¿sí? Entonces, ahí ya desarrollaron eso, ¿listo? De hecho, esa casa que estás viendo ahí, ¿cierto? Es seguramente una adecuación de la casa antigua a esa clínica, pero con toda seguridad tienen proyectado hacer un edificio ahí para esa clínica. Si miras para allá, ¿cierto? Y si te metes para allá y miras que eso tiene una entrada, ¿sí? Eso se va a ir desarrollando. Mira que el lote apenas está siendo desarrollado, ¿sí? Con una adecuación que hicieron en esa casa. Posteriormente, con toda seguridad hacia el futuro, ahí van a construir un edificio para esa clínica, pues un edificio mucho más apropiado para esa clínica. ¿Listo? Sí, profe, gracias. Sí. Pero estamos asumiendo, como es un ejercicio de todas maneras teórico, ¿cierto? Estamos asumiendo que cualquier cosa que hubiera ahí, hoy la van a cambiar por el proyecto que ustedes van a presentar, de acuerdo a las condiciones que presenta el plan parcial. Chicos, ¿quién más tiene preguntas? La idea es que resolvamos todas las preguntas hoy. Yo, profe, tengo una pregunta. Profe, bueno. Primero el que dijo yo tengo una pregunta. ¿Quién soy Profe, yo que debo hacer una pregunta? Tú eres Álvaro José. ¿Qué pregunta tienes? No, yo soy Marcos. Ah, bueno, Marcos. ¿Qué pregunta tienes? Profe, es que a mí me tocó por decir el plan parcial de Guayaquil, el polígono Sí. CR3. En cuanto a espérate ahí. Cuando uno se mete en la zona 3 aparece como... Compárteme la pantalla, Marcos, para que podamos ver qué es lo que nos estás queriendo decir. Bueno, ya le comparto. ¿Ya se alcanza a ver? Ya está saliendo, Marcos. Espérate un segundo, ya sale. Sí. A ti te tocó el polígono Guayaquil, polígono Z3R3. Sí. Correcto, sí. ¿Qué duda tienes? Entonces, aquí tenía una duda sobre esta que dice sin vigencia. Es porque empezaron con esta y esta al final no se quedó ahí y no se renovó y se renovó finalmente con este. No. A ver, te cuento la historia. Esa es un poquito más, una historia mucho más vieja, ¿cierto? Resulta que cuando hicieron ese plan parcial, que lo hicieron, como puedes ver, en el 2007, perdón, en el 2005, ¿cierto? Sí. Inicialmente hicieron el plan parcial para todo el polígono, pero en un momento determinado tomaron la determinación por las condiciones morfológicas y de identidad del polígono en dividir el polígono en dos partes. El uno se llamaba Guayaquil Manzana y el otro se llamaba Guayaquil Polígono, ¿cierto? El Guayaquil Manzana, entonces mira que tiene un decreto que se llama el 1222 del 2005 y perdió la vigencia. ¿Por qué perdió la vigencia? Porque se dijo que se iba a hacer en 10 años, al 2015 no se hizo nada y entonces está sin vigencia. Pero si miras, el que a ti te tocó, que es el polígono, el Guayaquil Polígono, ¿cierto? Ese Guayaquil Polígono, que es el de abajo, ¿no es cierto? Mira que el plan parcial se hizo con el decreto, o se aprobó con el decreto 1179 del 2007 y se venció, pero pidieron una prórroga y por eso aparece una prórroga a ese plan parcial. Hay varios que están en esa situación, ¿cierto? E incluso creo que el de Berfit está fuera de vigencia, ¿cierto? Entonces, en un polígono como el de Berfit, ¿cierto? Uno tendría que decirle al cliente, mire, el plan parcial está fuera de vigencia. ¿Qué hay que hacer? Pedir una prórroga, ¿cierto? ¿Para qué? Para poderlo ejecutar de acuerdo a las condiciones que se hizo con el decreto anterior. Entonces, para el caso de este de Guayaquil, ¿no es cierto? Lo que hacen simplemente es que piden que ese decreto 1179 se prorrogue en el tiempo, ¿no es cierto? A partir de
el 2018. Listo. Entonces, una vez se prorroga, se le da, listo, yo lo prorrogo por tanto tiempo. ¿Sí? Esa es la alternativa y es la alternativa más sencilla. La otra alternativa más complicada es volver a formular un plan parcial completo, ¿cierto? Y formular un plan parcial completo pues tiene su costo, es más demorado que simplemente hacer la prórroga del plan parcial. Entonces pueden pasar cualquiera de las dos cosas, ¿cierto? O que se prorroga o que se haga un plan parcial nuevo. Lo ideal siempre, ¿cierto? Es pedir la prórroga porque es más rápido, ¿cierto? Y ya pues no hay que hacer todo el estudio, un plan parcial, por ejemplo, como el de Belfid, puede estar valiendo hoy entre 500 y 1.000 millones de pesos, ¿cierto? Hacer ese plan parcial, ¿sí? Y necesito reunir a todos los lotes y contarles la historia, es un poquito complicado. Si ya está hecho, ¿no es cierto? Jugaría con las cartas que ya están hechas y por eso pediría solamente la prórroga. ¿Entendiste, Marco? Sí, sí, señor, alcancé a entender. La localización que a mí me tocó fue como, esto actualmente es como un banco BVA Sí, en Guayaquil. sí. Tiene, sino que en una parte vi 3.000, el área de lotes, lo redondeado y estaba mirando a ver si pasaba si tenía alguna área de afectación o algo por el estilo. Y Pero Marcos, mira la nota que está ahí. ¿Qué dice esa nota que está ahí? Que lo que tienes que consultar es el plan parcial. Entonces correcto, lo que está saliendo ahí no te sirve. Eso te sirve para especificar tu lote, para decirle al cliente, mire, su lote está ubicado aquí, esta es el área de su lote, pero su lote está dentro del plan parcial y esta es la limitación estos son los límites del plan parcial, del polígono del plan parcial, y su lote dentro de ese polígono está dentro de la unidad de actuación urbanística tal. Ese dato no lo encuentras ahí. Ese dato solamente lo encuentras en el plan parcial. ¿Cierto? Si van a trabajar, y de una vez para que sepan, si trabajan con este reporte, la nota va a ser 0. ¿Por qué? Porque esa nota, ese reporte tiene muy claramente, y vuélveme a mostrar la nota, dice que deben trabajar con el área de planificación, que es el plan parcial, C3R7, no recuerdo cuál es el polígono tuyo, Marcos. Sí, eso es muy importante que lo tengan presente. ¿Listo? listo, sí, señor. Por eso hay que darle al cliente toda la información. ¿Cuál es su lote? ¿Dónde está ubicado su lote? ¿Cuál es el área? ¿Cuál es el polígono completo del plan parcial? ¿Cuál es la unidad de actuación dentro de ese polígono? ¿Y por qué se debe trabajar en esa unidad de actuación urbanística y no solamente en el predio? ¿Sí? Si no hacen esa explicación, 0. Listo, profe. ¿Listo? Listo, muchísimas gracias. Muy bien. ¿Qué Profe, más preguntas? la explicación tiene que ser textual. Claro, ¿cierto? Tú Ok. le vas a entregar eso. O sea, la idea, insisto, es que ustedes hagan una presentación bien hecha, bien clara Pro- al cliente, que el cliente entienda. Ah, es que el cliente está en Nueva York y ustedes no pueden hacerle la presentación, entonces tienen que mandarle la presentación. Entonces tiene que quedar claro, Miguel Ángel. Sí, Bueno, aquí ya no profe, es para hacer eso a mano y en lapicito muy bonito, no, aquí hay que hacer una presentación bien hecha para mostrarle al cliente cuál es la mejor aprovechamiento de su predio. profe, le va a mostrar pantalla y le va a preguntar una cosa ¿Vale? del decreto. Porque pues nosotros la verdad estamos mirando era el de Argos, no habíamos Sí, mirado sí, nada sí. el de Villa Carlota. El, bueno, aquí está bueno, aquí nosotros hicimos lo de la separación del polígono solo, pues de la dirección sola, como tú estás diciendo, Sí, la localización falta poner los textos. Entonces, nuestro plan parcial está basado en esta área de intervención, ¿cierto? De la cual dice que tiene 6 unidades de actuación unidades de gestión. urbanística. Sí, Exacto. Aquí sale que el 5 y sale el área neta, el área bruta, que son 14.000. Bueno, también nos da sí, acá en internet el área neta de la unidad de gestión 5. Y nos dice las metas a construir por unidad.
Sí. Uno aquí en esta índice de construcción, ¿cuál se toma? ¿El que se aplica sobre el área neta o el área útil? Hay que leer lo que dice el plan parcial. Sí, eso de memoria no lo sé, Miguel Ángel. Hay que mirar lo que dice el plan parcial. Mire que acabamos de leer el plan parcial de Naranjal y dice que el índice de construcción se calcula con el área bruta. Hay que mirar qué dice con tu índice de construcción. Mira que ahí ya te ponen el índice de construcción y te dicen, mire, el área neta es tal, el área no útil es tal, ¿cierto? El índice de construcción, si lo multiplico por el área neta, es 4,9, pero si lo multiplico por el área útil es 6,9, ¿cierto? Entonces tienes que poner ambas cosas, pero si haces las dos multiplicaciones, si multiplicas 15.464 por 4,9 y 11,04 por 6,9, te debería dar básicamente lo mismo. ¿Sí? Haz las operaciones y verás. ¿Sí? Por eso cada plan parcial es diferente. ¿Sí? Hay que leer el plan parcial para poderlo entender. Sobre eso hay dudas como esta, por ejemplo. Sí, hagamos la operación. A ver, no lo quites de ahí. Yo subo la calculadora, prendo mi calculadora aquí y miremos qué dice. ¿Qué pasa si yo multiplico? Nosotros somos la unidad de gestión 5, la de 12.000. 12.109, 12.109 por 3.3, 3, igual 39.959, ¿cierto? Ahí da 40.000, es aproximado, ¿cierto? Y vamos a ver la otra, 9.676, 9.676 por 4.2 por 4, También de aproximado, como 40.000 algo. 2, igual, ay, qué bobo. No, aquí, qué pena con ustedes. ¿Cuánto es? 9.676. 9.676 por 4.2 igual 40.639. Miren que la diferencia es muy poquita. Entonces, seguramente lo que pasa es que trabajan con un índice de construcción, no trabajan trabajan con más decimales, pues, listo. Listo, Sí, profe. pero eso es básicamente lo que quiere decir. Ok. Listo. Listo, profe, gracias. Ok. Listo, chicos. ¿Alguna otra pregunta? Hola, profe, aprovecho esa oportunidad, aunque no voy a hablar en esos momentos del tema porque no me ha surgido ninguna pregunta en lo absoluto, así que quiero saber cuándo pues, está disponible para que me asesoren en la investigación, en el documento. Álvaro, tendría que ser mañana. ¿A qué horas? Yo miro la programación, ¿cierto? Nosotros no programamos el otro día. No, yo todavía le estoy camellando a eso, profe, le he cambiado bastantes cosas. Bueno, entonces mándamela por correo para que yo la pueda revisar, ¿cierto? Y voy a mirar cómo es la programación que tengo para mañana. A ver si te busco un espacio para esa revisión. Chicos, mientras vamos solucionando esto con Álvaro José, ustedes van pensando más preguntas. Pablo, ¿qué le pasó en la mano? Que me tuvieron que operar de un problema que tengo en la articulación del pulgar con aquí, ¿cierto? De hecho, esta operación me la hicieron el lunes y en diciembre más o menos me hacen para la otra mano. Digamos que son cuestiones de años. Ya como se perdió la garantía, hay que solucionar problemas físicos de otra manera. Álvaro, puede ser mañana, digamos, 2 de la tarde. Eso.
Sí, señor. Listo. Ya la voy a programar aquí. Profe, Dime. ¿qué ha hecho la universidad respecto al otro semestre? Pues tú que estás como más enterado de todo eso. No, mira, hasta el momento no nos han dicho nada todavía, ¿cierto? Tenemos claro que hasta el 30 de diciembre no va a haber clases fuera de la virtualidad. Aparentemente el otro semestre también va a seguir siendo virtual, ¿cierto? No solamente por las condiciones que establece la universidad, sino por las condiciones que establece el Ministerio de Educación, ¿cierto? Pero hasta el momento no nos han dado una orientación específica, ¿sí? En torno al otro semestre, ¿sí? Me supongo que la decana, los decanos y el rector y los vicerrectores estarán trabajando con eso, ¿cierto? Y nos darán alguna información, no sé, la otra semana, la tercera semana de mayo o antes de la tercera semana de mayo, ¿cierto? De hecho, también estamos pendientes de la alfombra naranja. Entonces, cuando sepa alguna cosa, les contaré, ¿ok? Bueno, profe, volviendo a ese tema de la unidad de actuación de nosotros, por ejemplo, ahí que se está desarrollando la clínica, ahí no se tiene en cuenta, por ejemplo, de que debe haber un mínimo porcentaje de uso para vivienda. Hay que ver qué dice el plan parcial. Sí, por eso te digo que esa clínica que está ahí no es el desarrollo del plan parcial, ¿cierto? Esa clínica que está ahí simplemente es un aprovechamiento de un lote, ¿no es cierto?, que tienen antes de que se haga el plan parcial, o sea, se desarrolle en lo que permite, porque ese plan parcial ahí tiene muy buena densidad, entonces es posible que hagan una clínica con vivienda o hagan solamente la clínica o hagan solamente vivienda. Sí, habría que mirar qué es lo que especifica el plan parcial. Sí, pero insisto, ahí en ese lote hay muy buena densidad para vivienda. Entonces, ¿qué haría el cliente? O sea, ¿o qué le tendría uno que decir al cliente? Mire, si nosotros hacemos esta clínica, la rentabilidad va a ser por este lado, pero si hacemos vivienda, la rentabilidad va a ser por este lado. Sí, ese es un análisis que se va a ver después en otra materia, que es la se me olvida cómo se llama esa materia siempre, ¿cierto? Pero es la continuación básicamente de esta, ya no solamente con las normas, sino coger un lote específicamente y desarrollarlo de acuerdo a las condiciones, mirar cuánto vale la edificación que se va a hacer, o sea, diseñar el edificio, mirar qué es lo que se va a hacer, si es vivienda y comercio, si son comercio y locales, si son una clínica con locales comerciales adicionales, todo dependerá pues, y ponerle unos valores, adicionalmente calcular cuánto hay que pagar en la curaduría, cuánto hay que pagar al municipio, etcétera, etcétera, y establecer un valor para saber cuál es la rentabilidad del predio, sí, la rentabilidad y tomar determinaciones de qué es lo que se va a hacer. Sí, pero esta asignatura es es preparatoria para eso. ¿Sí? Hay que decir que antes los estudiantes llegaban un poquito menos preparados a esa clase, ¿cierto? Ahora ustedes van a llegar mucho más preparados para esa clase. Sí, porque ya saben hacer todo esto. Profe, ¿puedo compartirte pantalla? Sí, claro. Yo voy a ir a buscar el cable del computador. Me demoro 2 minutos y ya me conecto. Listo, Sebastián, ya estoy aquí, dime. Listo, profe. Te había mencionado ahorita que nuestra unidad de actuación es la número 3, ¿cierto? Sí. Y dice que la edificabilidad es de 12.064 metros cuadrados. Sí. Y la pregunta era por esto,
Porque mira que la unidad de actuación 3, área a construir en vivienda, es 0, ¿cierto? 0, Y en sí. otros usos es totalmente para otros usos, diferente a las viviendas. Sí, eso quiere decir que tú en esa unidad no me puedes decir que vas a construir viviendas. Nosotros, torre, Se te cortó la comunicación, Sebastián. ¿Me repites lo último que dijiste? profe, que en el modelo que tenemos que hacer para esa entrega, digamos lo que 3D, entonces no habría que hacer como ese modelo de torre, plataforma convencional para vivienda y abajo en plataforma otros usos, sino que habría que hacer como eso de otros usos totalmente. Sí, solamente otros usos. Ahí no tienes que hacer vivienda. Sí puedes hacer. Incluso hay que leer, Sebastián, porque los planes parciales hoy, pues, y como la estructura que piensa el municipio de Medellín en torno a las construcciones es que generalmente se haga plataforma y torre, ¿cierto? Por eso siempre habla de 70-80% en plataforma y 60% en torre. ¿Listo? Porque lo que pretenden incluso es que la plataforma esté más pegada al andén, ¿cierto? Genere unos espacios de sociabilidad entre la edificación y el espacio público para generar mayor seguridad en el espacio público. Por eso no se permiten parqueaderos en primer piso, sí, incluso lo que se propone en los planes parciales, no sé si en estos, ¿cierto? Pero en muchos de los planes parciales, sobre todo en los que tiene hechos el municipio de Medellín, en los macroproyectos Río Norte, Río Centro y Río Sur, es que se haga la plataforma y segundo y tercer nivel de la plataforma sean parqueaderos, ¿cierto? Y el primer nivel de la plataforma sea comercio, ¿no es cierto? Que tenga esa mezcla entre el espacio privado y el espacio público. Aquí no se permite vivienda, por eso te decía con toda seguridad, y ese lote lo compró la clínica del Campestre para hacer una clínica ahí, ¿no es cierto? En este momento, como está funcionando, no tiene esos 12.000, es que imagínate 12.000 metros cuadrados para una clínica, es muy buen área. ¿Sí? Eso le va a permitir hacer consultorios, le va a permitir hacer una zona comercial en primer piso, ¿cierto? Donde haya las cafeterías para la gente que está esperando que salga el paciente de la cirugía y mientras los espera puede bajarse a tomar no sé, un caldito o comerse un pan de queso, pues. ¿Sí? ¿Qué otro uso puede tener una clínica donde venden o alquilan elementos de estas cosas, pues de cuando se quiebran los pies y las manos y esas cosas, ¿cierto? O tiene farmacias, etcétera, etcétera. ¿Sí? Si tú miras, por ejemplo, la clínica Medellín del centro, ¿cierto? Todo el primer piso es una zona comercial. Si tú miras la clínica del CES ahí al lado de la estación Prado, ¿cierto? Tiene unos localcitos comerciales metidos dentro de la misma sector de la clínica, incluyendo una farmacia. Entonces, ese es un espacio que uno pensaría que se va a utilizar para eso, ¿cierto? Entonces, hay que ver que hay planes parciales, por ejemplo, los del municipio de Medellín, obligatoriamente, dicen ellos, hay que hacer plataforma, ¿sí? Hay que leer qué dice tu plan parcial, ¿ok? Pero queda muy claro que tú no tienes que hacer vivienda ahí. Entonces, por ejemplo, tu densidad ahí es ¿cuánta? Pero en la unidad de actuación o En tu unidad de actuación, ¿cuál sería tu densidad? la densidad, ahí sí me corchó, profe, ¿cómo así? 0. La Por densidad ejemplo, tuya es 0. ¿Por qué tu densidad es 0? ok. Porque no se puede construir ninguna vivienda, ¿cierto? Y la densidad siempre, en el caso de Medellín, es una relación de vivienda por metros cuadrados. Y tú no puedes hacer ninguna vivienda en esos metros cuadrados. ¿Cuál es la densidad? 0, porque 0 dividido 10.000 da 0. ¿Listo? Ok, entonces ahí Entonces tú, en ese ejercicio que tenemos que hacer, hay que especificar cuál es el uso del edificio, ¿no? Por ejemplo, sí, sí. ese de salud o no sé,
de servicios, ya hotelería, no sé. Claro, de hecho, te contesto tu pregunta y anexo los planes parciales de Everfeed y Villa Carlota. Los planes parciales de Everfeed y Villa Carlota solamente se permite la construcción de otros usos fuera de vivienda, ¿cierto? Entonces hay que especificar, ¿cierto? En el plan parcial de Villa Carlota dice que se puede hacer, no sé, como industria tipo 1, tipo 2 o comercio tipo 1, tipo 2 y servicios y especifican cada cosa, ¿cierto? Y hay un cuadro donde especifican qué significan ese tipo de comercios o ese tipo de industrias, mediana industria, alta industria o industria mayor, no recuerdo cómo dice, pero eso hay que especificarlo, claro, porque no es lo mismo que yo pueda construir un local para una gran superficie que hacer localcitos pequeños. Si es que imagínense, localcitos pequeños, si yo hago 20 localcitos pequeños, tengo que arrendar 20 locales. Pero si hago una gran superficie, no toca arrendar, sino un solo local, ¿cierto? Entonces, uno desde un principio ya tiene contratado al cliente, mientras que 20 locales es mucho más difícil de conseguir el cliente. Entonces, esa diferencia hay que mostrarla, claro. Listo, entonces tú en tu plan parcial deberías ver qué usos prohibidos hay, qué usos permitidos hay y si hay alguna relación de esos usos con otros usos. Sí, eso se me olvidó cómo se llama, qué pena. Bien. Chicos, ¿alguna otra pregunta? Perdón, eso del diseño la unidad de actuación urbanística, esos volumetrías, ¿de dónde se obtienen las áreas o son inventadas? No. Esas volumetrías son de acuerdo al área total a construir que se permite hacer. Y la ocupación dentro del primer piso es de acuerdo al índice de ocupación o a la forma como se establezca la ocupación dentro de su plan parcial, ¿cierto? Por eso, insisto, y dije que lo iba a repetir muchas veces, hay que leer el plan parcial. ¿Ok? Eso es en el decreto correspondiente Eso está en el decreto correspondiente, por eso hay que leerlo y eso me dará las limitaciones de lo que puedo hacer o no puedo hacer, ¿cierto? Hay decretos, por ejemplo, como el de Everfeed, por ejemplo, que no me da ese valor, pero me muestra gráficamente cuál puede ser la ocupación de las edificaciones dentro del predio, ¿cierto? Y cuáles son los tipos de servicio que puedo hacer, o cuál es el tipo de comercio, o cuál es el tipo de industria que puedo tener en ese lugar. ¿Ok? Bueno, chicos, si no hay más preguntas, vamos terminando. Pablo, yo tengo una pregunta. Claro, dime, Diego. Pues yo aquí mirando, es como el polígono pues, de nosotros, Sí, que me tocó, que es el de Moravia. sí. Pues solo tengo, sino que es como una confusión entre los dos términos. Cuando a uno le dicen, pues, áreas y corredores de alta misura, pero dice centralidades con predominancia económica, ahí tiene que, o sea, tiene que predominar ese uso de lo económico, porque vuelve y aparece otro ítem que dice lo mismo, áreas y corredores de alta misura, centralidades y corredores con alta misura. Entonces, como, ¿cuál es la diferencia entre los dos términos? Pues Pues a ver, hombre, si es lo mismo que estoy Diego, pensando. la diferencia entre una y la otra es que los corredores son sistemas viarios sobre los cuales se genera un comercio de mayor o menor mistura, ¿cierto? Mientras que las centralidades no solamente abarcan, no necesariamente abarcan un corredor, sino que son mucho más centradas, mucho más concretas, mucho más específicas. Mientras que lo que dice un corredor puede ser desde, por ejemplo, San Juan es de alta mistura, desde Buenos Aires hasta San Javier, ¿sí? Y ese es un corredor de Ok, alta mistura, entiendo. ¿cierto? Pero si miras una centralidad de alta mistura, en ese mismo corredor de San Juan, uno dice que en la Iglesia de la América, ahí hay una centralidad de alta mistura, ¿sí? Esa es la diferencia entre una cosa y la otra, Ok, listo, entiendo, Pablo. Esa era mi ¿sí? pregunta. Perfecto. Listo. Ok. Gracias.
Listo. Chicos, entonces espero los trabajos. Les recuerdo que los trabajos hay que subirlos por el team. ¿Sí? Yo los califico ahí. Como ustedes ven, pongo la nota y les pongo unas anotaciones y les pongo la nota. ¿Ok? ¿Sí? Las notas del trabajo anterior pues ya les llegaron a cada uno y de todas maneras ya las estoy subiendo al blog. En el blog las pueden encontrar también. ¿Listo? Les recuerdo, en las otras clases de la mañana hicieron otras preguntas, no necesariamente las mismas que ustedes han hecho, entonces es bueno que también miren a ver si si les queda faltando alguna respuesta que no hayan tenido porque no tenían la pregunta en este momento. Es posible que miren, antes de escribirme la pregunta por el WhatsApp, miren en las otras clases a ver si ahí está la respuesta, ¿ok? Listo, Pablo. Bueno, chicos, si no hay más, entonces nos vemos la semana entrante. Les recuerdo que el trabajo hay plazo para entregarlo hasta mañana a las 23:59. Pero, Pablo, ¿cómo así que no podemos sacar información del reporte? Por No, es ejemplo, que el reporte dice que que la información que da el reporte es una información general y que no le sirve porque tiene que consultar lo que dice el plan parcial, el reporte. Para lo único que te puede servir la información del reporte es para consultar los datos de los parqueaderos, es para lo que te sirve. De resto, el mismo reporte te dice que esa información no es válida porque tienes que consultar el plan parcial. Así de sencillo. listo. ¿Listo? Bueno, muy bien. Que tengan buena tarde. ¿Cierto? Profe, A ver, bien, dime. voy a hacer una última pregunta. Claro, pues, Acá lo que nos hablabas de los usos en el polígono, sí, ¿cierto? Dice uso principal, vivienda multifamiliar. Y los sí, complementarios serían los que nos competen, ¿cierto? sí, Por ejemplo, este acá que se refiere a establecimientos, perdón, de esparcimiento público, alojamiento y parqueaderos públicos permitidos, sí, ¿cierto? sí. Este alojamiento se Complementarios. refiere, A hoteles, se refiere a hoteles, ¿cierto? sí. Y, Digamos que a cualquier tipo de hotel. ¿Y cuál es la diferencia esta de usos restringidos y prohibidos? Usos prohibidos son los que no se pueden hacer. ¿Sí? Usos prohibidos no se pueden hacer. ¿Cierto? Los usos restringidos es que se pueden hacer unos hasta que se supere como el límite de lo esperado, ¿cierto? Y eso hay un artículo por allá en el Plan de Ordenamiento Territorial, incluso vimos que eso se llama el PAU, ¿no es cierto? En los PAUs se establece que la condición de que si se supera ya, por ejemplo, se permiten bares, pero no se pueden hacer sino 5 bares. Cuando se llega al 5.º bar y se pide licencia para el 6.º, ya no se puede hacer. Esos son los restringidos, porque se restringen hasta un número total. Cuando se cumpla con ese número, ya no se permiten los demás. ¿Sí? En el caso tuyo, del lote específicamente de ustedes, ¿no es cierto? El uso que se permite hacer, que es específicamente otros usos, ¿no es cierto? Se podrán hacer todos esos usos complementarios que están establecidos ahí. ¿Listo? Listo, profe. Mil gracias. Ok. Muy bien, chicos. Entonces la clase queda grabada. Una vez terminamos, yo la descargo y la subo al internet. Les recuerdo, las clases las pueden conseguir o las pueden ver en el blog. Voy a compartirles pantalla un momentico, ¿cierto? Las clases las pueden conseguir en el blog. Vamos a poner aquí pablo.echeverry.blogspot, ¿no es cierto? Sí, en la página de inicio están las clases que hemos visto de legislación. ¿Sí? De hecho, van a ver
que ya están las 2 clases de esta mañana. Por lo menos una. La otra al fin no supe si cargó. Sí. Está la clase de las 10 de la mañana, me falta la de las 8. ¿Listo? Sí. También pueden entrar, si ustedes entran a YouTube. Entran a YouTube, ¿sí? Y preguntan Pablo Echeverry, legislación urbana, aquí en búsqueda. Voy a cerrar esto, a ver si nos carga rápido. Mi computador está ya un poquito tostado, pero no importa, ese es el que tenemos. Si yo le digo aquí, en búsqueda, Pablo Echeverry, legislación, sí, miren, me salen las clases, ¿no es cierto? Sí, miren que está la de hoy a las 10 de la mañana, sí, incluso miren que está la de las 8 de la mañana también, y están todas las demás, ahí están todas las clases de legislación, las encuentran aquí, sí, todas las que hemos tenido y han sido grabadas, entonces cualquier duda las pueden conseguir ahí. Como les digo, también las pueden encontrar aquí en el blog, ¿cierto? Y si venimos aquí ¿cómo se llama esto? Si venimos al team, ¿cierto? En los archivos del team, para cada una de las asignaturas pueden encontrar también un link, ¿cierto? No aquí en publicaciones, sino en archivos, ¿sí? Donde van a encontrar los archivos que les he subido ahí, ¿cierto? Para que ustedes los tengan. De hecho, me pidieron que subiera la presentación y creo que ya la subí, ¿sí? La de los planes parciales, ¿sí? Espérense en que cargue. Sí, miren la de la gestión de la creaduría, sí, que les va a ser muy útil para el final, sí. Y ya van a salir, nos salen también miren la clase de legislación del 29, sí. Los datos del macroproyecto, etcétera, etcétera, etcétera. Aquí la idea pues es que ustedes puedan encontrar todo. Entonces aquí también pueden encontrar las clases y también las pueden ver. Entonces tienen 3 formas de poder ver las clases, ¿ok? Que les decía, aquí está la presentación de planes parciales, aquí está en PDF y aquí está en PowerPoint, etcétera, etcétera. ¿Listo, chicos? ¿Queda claro? Entonces nos vemos la semana entrante, ¿cierto? Y espero llegar. No recuerden, por el team deben mandar el taller. Que tengan buena tarde. Chao. Listo, Pablo. Chao. No, profe, Gracias. Pablo, gracias. gracias. Chao, Pablo. Chao, que tengan buena tarde. Gracias, profe. Ok, chao. Hasta luego, gracias. Hasta luego, que estés bien.